Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Laís y hasta hace poco juraba que no creía en leyendas ni supersticiones. Siempre fui de esas personas muy aterrizadas, que necesitan ver para creer. Pasé gran parte de mi vida trabajando como diseñadora gráfica desde casa, pendiente de los plazos y en contacto con clientes por internet. Antes de que todo sucediera, tenía una rutina tranquila en Veracruz, en el estado del mismo nombre. A pesar de las playas cerca y del ajetreo de la ciudad, mi día a día transcurría entre archivos en la computadora y algunos encuentros de fin de semana con amigos. Vivía con Rodrigo desde hacía 5 años. No éramos exactamente la pareja ideal, pero compartíamos los gastos, nos gustaban algunas bandas en común y teníamos ese silencio dominical que a veces se vuelve tedio. Cuando echo la vista atrás me doy cuenta de que lo nuestro era muy cronometrado. Despertábamos a la misma hora, comprábamos en la misma tiendita, veíamos series siguiendo un mini guión. Parecía estable, aunque confieso que le faltaba emoción. Pero tardé en ver que tanta calma tal vez no fuera suficiente para toda la vida. Mi mejor amiga de la preparatoria, Paula, era totalmente diferente a mí. Expansiva, llena de energía, de esas personas que animan cualquier conversación. Nos conocimos en la escuela y mantuvimos contacto incluso después de tomar rumbos distintos. Yo estudié diseño, ella enfermería y terminó trabajando en otra ciudad del estado de Veracruz. De vez en cuando, venía a visitarme a Veracruz, pasaba unos días en mi casa, salía con nosotros por la noche. Yo creía que podía confiar en ella con los ojos cerrados. Pero hace como un año, descubrí, de la forma más dolorosa, que Rodrigo y Paula estaban teniendo una aventura. Y no era solo un desliz de una noche, se veían varias veces, llegaban a planear fines de semana fuera, todo con excusas baratas de horas extras o trabajo extendido. Cuando vi la magnitud de la mentira, sentí que el piso se me hundía. Fue una puñalada doble, mi novio y mi mejor amiga, juntos a mis espaldas. En esa época me encerré en casa. Pasé semanas así, sin querer saber de plazos, ignorando clientes, ignorando amigos. Casi no podía comer, bañarme era un suplicio. Cada rincón del departamento me recordaba a ellos. El olor de su perfume en la toalla, la risa de ella resonando en el sofá, nuestras fotos en la pared. Era asfixiante. Necesitaba liberarme de esa atmósfera, de ese lugar, pero no tenía idea de por dónde empezar. Fue en una tarde de puro desespero, revisando el feed en internet, cuando me topé con un anuncio extraño en un grupo de mujeres que buscaban compañeras de departamento o inquilinas. Algo como: departamentos tranquilos y seguros para mujeres, rodeados de paisaje montañoso, renta accesible, seguridad las 24 horas, ideal para recomenzar. Mostraban fotos de un edificio rodeado de árboles altos, envuelto en neblina, con vista a la sierra. Descubrí que estaba en Coatepec, también en el estado de Veracruz, a menos de 2 horas de la ciudad, pero con un clima mucho más fresco y de montaña. Pensé, esto es lo que necesito. No quedaba tan lejos como para no poder ver a mi familia si así lo quería, pero estaba lo bastante apartado de todo lo que me asfixiaba. Llamé ese mismo día y hablé con una mujer llamada Yara, quien dijo ser la administradora del edificio. Me invitó a visitarlo el fin de semana y yo, en un impulso, acepté. Tomé un autobús un sábado por la mañana y me dirigí rumbo a las montañas. Cuanto más avanzaba la carretera, más fresco y húmedo se volvía el aire. Por la ventana, el paisaje contrastaba con las playas calurosas de Veracruz y me hizo suspirar con cierto alivio. Llegué alrededor de las 10 de la mañana. El edificio era más sencillo de lo que se veía en las fotos, pero aún así tenía su encanto. Construido de concreto y con solo 3 pisos, rodeado de vegetación.
La neblina lo cubría todo a pesar de que el sol intentaba salir. Yara me recibió con una sonrisa, muy amable, con voz tranquila y una mirada muy firme, llena de pulseras artesanales en las muñecas. «Tú eres Laís, ¿verdad? ¿Qué tal el viaje?» «Bien, sin problema», respondí, acomodando la mochila al hombro. «Solo que hace más frío de lo que esperaba». «La sierra sorprende a quien viene de la ciudad», comentó, guiándome a una puerta lateral que daba a un pequeño jardín. «Pero aquí dentro, el ambiente es acogedor». Subimos por unas escaleritas que llevaban al pasillo principal. Sentí un olor a humedad mezclado con incienso o alguna hierba. Pasamos frente a algunas puertas verdeadas hasta llegar al departamento vacío. Por dentro estaba todo limpio, iluminado por ventanas grandes que mostraban la copa de los árboles. Había una cama, un sofá pequeño, una mesita de trabajo. Aún se percibía un leve olor a moho, pero en general me gustó el ambiente. «¿La renta es esta de verdad?», pregunté un poco sorprendida. «Sí, solo rentamos a mujeres. Forma parte de las reglas del edificio, algo que establecimos hace años. Nos apoyamos mutuamente y, de cierta manera, nos protegemos. Por eso el precio es más bajo». La voz de Yara tenía una serenidad que casi me hipnotizaba. Tal vez estaba cansada y deseando huir de todo, pero firmé el contrato en el acto. Sentí esa corazonada de o lo hago ahora o nunca. Necesitaba dejar atrás Veracruz, a Rodrigo, a Paula, aquella asfixia. En menos de 2 semanas empaqué todo, cancelé lo que pude y entregué mi antiguo departamento. Solo se lo conté a mi madre y a una amiga de confianza. El día que dejé definitivamente Veracruz, experimenté algo extraño. Una mezcla de tristeza y alivio. Como si estuviera enterrando una pesadilla y corriendo tras una posibilidad de paz. Nada más instalarme, encontré un platito con panecillos caseros en mi puerta, junto a una nota. «Bienvenida. Si necesitas algo, solo avísame». Firmado por Rebeca, del departamento 204. Al día siguiente otra vecina, Adelia, del segundo piso, apareció. Debía rondar los 50 y tantos años, pero tenía un rostro lleno de vida. Intercambiamos apenas un par de frases, me dio una macetita con albahaca y desapareció tan rápido que ni tuve tiempo de invitarla a pasar. Noté que, en ese lugar, las inquilinas se mostraban muy acogedoras, pero sin forzar demasiada cercanía. Poco a poco me fui acostumbrando al silencio del edificio, al aire frío que se colaba por las rendijas, a la neblina de las mañanas. Retomé mi trabajo, avisé a mis clientes y pronto estaba produciendo a todo vapor. Mi salud mental empezó a mejorar. Empecé a caminar por el barrio, aunque evitaba calles demasiado solitarias por miedo a toparme con algún problema. Fue en una de esas caminatas que conocí a Jonás, un chico del primer piso que trabajaba como representante comercial en la ciudad vecina. Estaba llegando de trabajar. Me vio y se acercó. «Hola, ¿qué tal? Soy Jonás, del 102. Tú eres nueva por aquí, ¿no?» «Sí, me mudé hace poco. Soy Laís». «Pues bienvenida», sonrió. «Si necesitas ayuda para cargar bolsas, cuenta conmigo. No tengo el talento de hacer panecillos como la gente de aquí, pero puedo echarte la mano en lo que sea». Bromeó. Me alegró ver a alguien de mi edad y que no formara parte del grupo misterioso de las inquilinas antiguas. Nos quedamos platicando sobre la zona, las caminatas en la sierra, la neblina que aparece y desaparece. Mencionó que los fines de semana regresaba a Xalapa para ver a su familia. No concretamos nada, pero sentí que podríamos llevarnos bien. Conforme pasaron los días, noté que no todos los departamentos estaban ocupados. Uno, en la planta baja, tenía la puerta de madera oscura, algo vieja, las ventanas siempre cerradas y sin ningún letrero de «se renta». A veces veía una luz tenue bajo la puerta a altas horas de la noche o escuchaba un rumor bajo, como un zumbido. Le pregunté a Yara si alguien vivía allí, pero solo dijo que la dueña del edificio conservaba ese espacio cerrado y no lo rentaba. No dio más detalles. Me di cuenta también de que las otras mujeres, unas 6 en total,
Ya se conocían desde hacía tiempo. A menudo veía a Rebeca, Adelia, Marisa y Teresa platicando en voz baja en el pasillo o sosteniendo tazas de té. Oía risitas ahogadas, pero nunca me invitaban a unirme. Varias veces pensé en acercarme, pero su complicidad me hacía sentir algo inhibida. Cierta noche estaba en casa, cerca de las 11, terminando un proyecto de ilustración, cuando sonó mi celular. No reconocí el número, pero contesté. Era la voz de Paula. Laís, por favor, no me cuelgues. ¿Qué quieres? Intenté sonar fría. Rodrigo está mal, ha estado bebiendo demasiado, tiene arranques de ira, pesadillas. Ya no sé qué hacer. Traté de hablar con su familia, pero nadie me atiende. ¿Tú no tendrás algún contacto? ¿Alguna forma de ayudar? Se me heló el corazón. No hablaba con Paula desde el día que descubrí todo. Solo oír el nombre de Rodrigo me revolvió el estómago. Pero, al mismo tiempo, sentí una punzada de preocupación. Me quedé unos segundos callada sin saber qué responder. Entonces sentí un escalofrío en la nuca y casi escuché una voz en mi cabeza diciendo: «Déjalos, que se las arreglen solos». «Paula, no puedo ayudarte», solté, seca. Le colgué y me quedé mirando la pared un rato. Una parte de mí gritaba que era crueldad, pero otra parte se sintió aliviada, vengada tal vez. Ellos hicieron su elección, ¿no? La noche siguiente, cerca de las 10, me preparaba un té cuando escuché un golpecito suave en la puerta. Abrí y vi a Marisa, una de las vecinas, sosteniendo un pañuelo bordado. «Disculpa la molestia, quería saber si todo va bien», dijo con una leve sonrisa. «Anoche escuché tu voz alterada. Me dio algo de vergüenza, pero le conté de forma resumida que había recibido la llamada de alguien que me lastimó mucho. Le dije que no tenía manera de ayudar, así que me negué. Ella asintió con un gesto, como si entendiera. A veces hay que decir no. Hoy nos reuniremos para platicar en la azotea. Si quieres venir, bienvenida». Se fue antes de que pudiera responder. Dudé, pero después de acabar mi té, tomé un suéter y subí. Necesitaba al menos intentar socializar en lugar de aislarme. Al llegar, la luna llena iluminaba la barandilla y casi no se veían estrellas por la neblina. Las mujeres estaban en círculo, sentadas en banquitos o cojines, rodeadas de velas en frascos de vidrio. El olor a hierbas quemándose me pareció de ruda o salvia. Marisa me ofreció una taza, mientras Adelia extendía un mantel en el piso y colocaba fruta y unas piedras de colores. Me senté en silencio sin saber qué decir. Entonces Teresa, que parecía la mayor, habló con un tono sereno. «Qué bueno que viniste, aquí hablamos de todo, incluso de nuestras heridas. Es un espacio para desahogar, pero también para liberarse». Asentí con la cabeza, el corazón acelerado. Todas bebieron un té oscuro y empezaron a compartir cosas personales, decepciones, remordimientos. No era una oración ni nada abiertamente místico, parecía más un círculo de apoyo, pero con cada historia sentía un ambiente cargado, como si el dolor de cada una flotara en el aire. «¿Alguien quiere soltar algo importante hoy?», preguntó Adelia. Me miraron. Suspiré y sin pensarlo mucho, les conté la traición de Rodrigo y Paula, lo mucho que me destrozó, y confesé que ella me había llamado pidiendo ayuda, pero me negué. Todas me escucharon en silencio. A veces la vida se encarga de devolver a cada quien lo que merece, comentó Marisa frunciendo el ceño. Pero es importante saber qué seguimos cargando dentro. Tomamos otro sorbo de ese té que tenía un sabor amargo, casi metálico. Luego empezaron a pasarse unas ramas de hierbas de mano en mano, como si purificaran el lugar. La neblina parecía juntarse a nuestro alrededor, y tuve la impresión de que los árboles más lejanos se inclinaban para escuchar la conversación. La reunión continuó hasta casi medianoche. Nada allí fue exactamente sobrenatural, pero salí con la sensación de que algo dentro de mí había sido tocado. Dormí mal, soñé con hojas secas, piedras brillantes y voces que se confundían con el viento.
En los días siguientes, mi trabajo fue muy productivo, pero sentía cierta inquietud. Jonás me invitó a tomar un café al atardecer y acepté. Hablamos de proyectos, de la ciudad, y le mencioné, por encima, que me había mudado para escapar de problemas. Comentó que las inquilinas de ese edificio eran amables, pero muy reservadas, y soltó una risita. He oído por ahí que desde hace tiempo formaron una especie de comunidad femenina que se transmite de generación en generación. Dicen que nadie se mete mucho con ellas. Aquello me dio más curiosidad, pero disimulé. Le agradecí el café y me fui. Esa noche recibí otra llamada de un número desconocido. Al contestar, era Rodrigo, completamente ebrio, llorando, diciendo que se arrepentía de todo. Decía que seguramente estaba pagando por lo que hizo. Le colgué en medio de su llanto. Solo con escuchar su respiración agitada, se me revolvió el estómago. Al día siguiente fui a devolverle un libro a Teresa. Al entregárselo, me miró con expresión seria. Si él te está molestando, ten cuidado. La rabia, cuando crece, puede volverse otra cosa. Y si necesitas ayuda, búscanos. Regresé a mi departamento con un escalofrío. No parecía una amenaza, pero la intensidad de su mirada me heló la sangre. Seguí recibiendo llamadas y mensajes. Paula decía que Rodrigo estaba enloqueciendo, teniendo pesadillas espantosas como si estuviera embrujado. En un audio, incluso preguntó, ¿hiciste algo contra él? En serio, Laís, esto da miedo. Cada vez que ella hablaba, sentía menos culpa. Al fin y al cabo, ellos me traicionaron. Yo no obligué a nadie a nada. Pero no podía dejar de pensar que había algo distinto en ese edificio, un magnetismo extraño. Hasta mi insomnio y mi ansiedad parecían disolverse allí, como si algo absorbiera mi sufrimiento y me devolviera serenidad. Era agradable, pero me mantenía alerta. 2 semanas después, volviendo del mercado, vi un alboroto en la calle. Jonás estaba ahí, en la banqueta, y me contó que un hombre había tenido un accidente de auto muy grave, estrellándose contra un poste. Mientras lo describía, me di cuenta de que seguramente era Rodrigo. Mi corazón se aceleró, pero no fui capaz de mostrar gran reacción. Luego lo confirmamos. Era él. Estaba en el hospital, con fracturas en la columna, y había riesgo de que no volviera a caminar. No lloré ni perdí la cabeza. Solo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, recordando el círculo de mujeres en la azotea y aquella voz fría en mi cabeza diciendo que se las arreglen. Parecía que, de algún modo, mi deseo de venganza se había esparcido en el aire, con la complicidad silenciosa de ese grupo. Tal vez sea una idea descabellada, pero no podía ignorarla del todo. Cuando entré a mi departamento había una nota de Marisa bajo la puerta. Esta noche hay reunión. Ven y siéntete como en casa. Subí de nuevo a la azotea, pero esta vez con un nudo en el estómago. Encontré el mismo ambiente de velas, frutas, tés y esas piedritas. Me recibieron con sonrisas serenas, como si ya supieran del accidente. Supe del accidente, dije intentando sonar firme. Lo siento mucho, dijo Teresa sin parecer sorprendida. Pero hay cosas que no controlamos. A veces, la gente sufre las consecuencias de sus actos. Bebí el té que me ofrecieron, amargo en la boca. Ellas se miraron cómplices y yo, poco a poco, me fui relajando, casi dejando todo en manos del destino o de lo que fuera. Me sentí algo anestesiada, oyéndolas hablar de ciclos lunares, hierbas de protección, la importancia de no aferrarse al rencor demasiado tiempo. Después de eso, empecé a asistir con más regularidad a esas reuniones. No puedo decir que me volví creyente en fuerzas ocultas, pero había algo terapéutico en aquel círculo. Las semanas transcurrieron sin mayores novedades. Paula dejó de llamarme y supe que había dejado a Rodrigo, porque no tenía paciencia para cuidarlo en esa situación. Un mes después del accidente me crucé con Jonás en el vestíbulo. Estaba mirando su celular con gesto preocupado. Me contó que una noche vio a las vecinas en la azotea y que lo ignoraron por completo,
como si fuera invisible, alcanzó a oír murmullos extraños. Me dijo que tuviera cuidado. No supe qué responder y cambié de tema. «Solo mantente atenta», dijo, serio. «Me agradas y no quiero que te metas en algo peligroso». Se lo conté a Marisa y ella me sonrió de lado. Me preguntó si Jonás me incomodaba, como dando a entender que, si él representaba un problema, ellas podrían solucionarlo. La forma en que dijo solucionarlo me estremeció. No pregunté más, pero la tranquilidad en su voz era más aterradora que si hubiera gritado. La verdad es que, para entonces, yo ya estaba inmersa en la rutina del edificio. Me sentía extrañamente protegida allí, como si hubiera encontrado un lugar que me acogía, pese a todo el misterio. Mi trabajo fluía, dormía mejor, y los recuerdos de la traición perdieron fuerza. Pero una parte de mí nunca olvidó esa sensación de que algo se movió dentro y fuera de mí, como si la rabia, el rencor y la tristeza hubieran cobrado vida en algún rincón de estas paredes, en estas noches de luna llena. Aunque no tenga pruebas, siento que hay una fuerza aquí. Sea un poder antiguo, la energía del grupo, o mera coincidencia unida a mi estado emocional, no lo sé. Solo sé que no éramos simples mujeres tomando té y charlando hasta la madrugada. Hoy, cuando abro la ventana, veo la sierra cubierta de nubes. Huelo el incienso que viene de algún otro departamento y pienso en cuántas historias similares habrán sucedido en estos pasillos. ¿Cuántas personas llegaron con el corazón roto y se fueron con una sensación de justicia? No tengo todas las respuestas, pero estoy en paz. He entendido que hay lugares y personas que se salen de las normas que aprendemos por ahí. Lugares donde el dolor se transforma, tal vez incluso se amplifica, y la rabia puede convertirse en algo poderoso, aunque nadie lo diga abiertamente. Si lo que le pasó a Rodrigo fue simple consecuencia de su imprudencia, o si alguna fuerza misteriosa lo empujó contra aquel poste, no lo sé. Lo único que puedo asegurar es que nunca olvidaré las voces de aquella noche, el eco que parece latir en los corredores y la mirada silenciosa de las mujeres que me acogieron. Porque algunas respuestas, en el fondo, no están hechas para explicarlas, sino para vivirlas. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Miguel. Hoy vivo muy lejos de todo esto que voy a contar, pero los recuerdos aún me persiguen, sobre todo en la madrugada. Pasé mucho tiempo tratando de guardar todo dentro de mí, solo que me di cuenta de que eso solo hacía crecer mi miedo. Entonces decidí soltar estas memorias, quién sabe, quizá incluso sirva para prevenir a otras personas de meterse en problemas parecidos. Todo comenzó cuando resolví mudarme a Jalisco, huyendo del desempleo que me rondaba en mi tierra natal, en el interior de Veracruz. Llegué a Guadalajara alrededor de 2017 e hice de todo para sobrevivir. Repartí folletos en la calle, trabajé como dependiente en tienditas e incluso vendí dulces de puerta en puerta. La vida estaba dura, pero aún tenía un hilo de esperanza. Vivía en pensiones baratas, compartiendo cuarto con otras 3 personas que estaban igual de mal que yo. Con el tiempo, mi dinero se fue acabando, hasta que un conocido, Renan, me recomendó para una entrevista en una tal Asterio Inmobiliaria, empresa del sector de bienes raíces cuyo dueño era el tal Asterio Gómez. Antes de ir a esa entrevista, oí comentarios extraños. Decían que Asterio había heredado la inmobiliaria de su padre, Silverio Gómez, un sujeto que, cuenta la leyenda, murió sin dejar nada a los otros hijos. Solo Asterio siguió con el negocio y lo expandió a varios estados de México.
Tenía fama de meterse en disputas legales por prácticas abusivas y manipulación de contratos, pero nunca pudieron probar nada. Aún con esos rumores, acepté el empleo casi sin pensar. Necesitaba pagar el cuarto y tener para comer. Me contrataron en el área administrativa. Al principio, todo fue bien. El edificio era enorme, con pisos llenos de abogados, contadores, arquitectos y agentes de ventas. Pronto noté el ambiente tenso. La gente hablaba en voz baja por los pasillos, miraba con desconfianza y, sobre todo, dejaba de hablar cuando alguien mencionaba el nombre de Asterio. Me pareció raro, pero no quise preocuparme demasiado. Un día tuve que llevarle unos documentos al propio Asterio para que los firmara. Su secretaria, Elisete, me advirtió con tono serio: «Entra rápido, pero no te tardes. Al licenciado Asterio no le gusta perder el tiempo». Entré. Debía tener unos 50 años, pero su porte y su mirada dura me tomaron por sorpresa. Alto, cabello gris, gesto impenetrable. La oficina estaba llena de muebles pesados, piezas antiguas que parecían de museo. Y había un olor extraño, como de incienso o vela quemada. Asterio me miró unos segundos y, sin ni siquiera decir «buenos días», señaló los papeles. «Tú eres el chico nuevo, ¿verdad?», preguntó, hojeando las páginas mientras yo solo asentía con la cabeza. «Quiero eficiencia, ¿entendido?». «Sí, señor, claro». Firmó todo sin decir nada más. Esa frialdad y su forma de observarme, como si analizara cada parte de mí, me dieron escalofríos. Pero pensé que solo eran nervios. Le di las gracias y salí de inmediato. Con las semanas empezaron a encargarme trabajos internos de otro departamento que se ocupaba de edificios antiguos en el centro y en barrios tradicionales de Guadalajara. Fue ahí donde conocí a Fabiana, contadora que parecía más accesible que el resto. Un día comentó: «Aquí manejamos inmuebles que eran de familias en quiebra o de ancianos que no podían pagar sus deudas», dijo, mientras revisaba planillas. «Muchos contratos son bastante sospechosos. Hay propiedades que terminaron a nombre de la empresa de formas, digamos, muy extrañas». «¿Extrañas? ¿En qué sentido?». «Donaciones que nadie sabe de dónde salieron. Gente que, de repente, firma papeles cediéndolo todo a Asterio Inmobiliaria. Cuando se dan cuenta, están en la calle, pero nunca se prueba nada ante la ley». Mi desconfianza aumentó. Fabiana mencionó rumores de manipulación psicológica, sobornos e incluso cosas peores. No quise preguntar demasiado, pero confieso que me quedé preocupado. Semanas después, se organizó una convivencia en la empresa por el cumpleaños de Asterio. Yo no tenía ningún interés en la fiesta, pero dijeron que la presencia de todos era obligatoria. Cuando llegué al salón rentado, casi me caigo de espaldas ante tanto lujo: buffet completo, bebidas caras, música en vivo y gente importante, desde empresarios hasta políticos. Fue allí donde conocí a Benicio, el hijo de Asterio. Tendría poco más de 20 años. Enseguida noté su arrogancia. Se acercó a mí con un vaso de whisky en la mano. «Tú eres el nuevo, ¿no?». «Sí, soy yo, Miguel, del área administrativa». Me miró como quien evalúa un producto barato. «Mi padre dice que trabajas duro, pero no le gusta la gente curiosa». Soltó una risita, dándome una palmada en el hombro. «Sé inteligente y haz tu trabajo. El que pregunta demasiado, termina mal». Y se fue, muy ufano. Tuve la sensación de que me veía como una presa fácil. Al final de la fiesta, regresé a casa con la certeza de que había algo muy turbio allí. Esa gente escondía cosas siniestras, pero aún no sabía cuán graves. Pasó alrededor de un mes. Una tarde, me quedé revisando unas cuentas de un edificio antiguo en el interior de Jalisco, que antes pertenecía a una familia quebrada. Era tarde, casi todos se habían ido. Solo quedaban algunos guardias de seguridad y personal esencial. Revisando los archivos, encontré un acta de empresa que listaba a Asterio como socio junto a una tal Querencia Santos, casi de 80 años. Nunca había oído hablar de ella. Y luego, en otros papeles, aparecía otra persona, Alcina,
con fecha de nacimiento reciente, pero sin registro de parentesco. La dirección era la misma, todo a nombre de Asterio Inmobiliaria. No entendí nada, pero lo guardé en la memoria para preguntarle a Fabiana. Llegué a casa y traté de dormir, pero la cabeza no paraba. Me puse a buscar en internet nombres ligados a la empresa. Solo encontré rumores, denuncias sin fundamento sólido, hablando de amenazas, chantajes e incluso rituales extraños en propiedades rurales. Nada concreto. Al día siguiente le pregunté a Fabiana, ¿sabes quién es esa Querencia Santos? Apareció como socia en unos documentos viejos. Ella miró a los lados, temerosa de que alguien escuchara. «Cállate, Miguel», susurró. «Nunca te lo he dicho, pero dicen que esa mujer sería la madre de Asterio. Otros dicen que es su tía. La historia es confusa. Parece haber brujería de por medio. Escuché que vivió en Chihuahua, luego en Estado de México y terminó aquí en Jalisco. Fue subiendo en la vida por medios raros. Algunos juran que hubo pacto con alguna secta en el sureste. Y sobre Alcina, mejor ni menciones ese nombre. ¿Por qué? No lo sé todo, pero dicen que Alcina es hija de un parentesco espeluznante. Hay quien afirma que es hija de Asterio con la propia Querencia, pero nadie confirma algo tan horrible. Me perturbó mucho, pero preferí no insistir. Cada día veía más señales de que había entrado en un lugar peligroso. Tiempo después, llegó una notificación al departamento jurídico sobre una audiencia contra Benicio, acusado de acosar a una inquilina en uno de los edificios del centro. La chica decía que él entraba a su departamento y al de una compañera a horas extrañas, hacía amenazas veladas y dejaba claro que debían aceptar ciertas invitaciones. Una ONG de protección a las mujeres intervino, pero el caso desapareció enseguida. En 24 horas, hasta la publicación que lo denunciaba fue borrada de las redes. Lo comenté con Fabiana y ella suspiró. «Te estás metiendo en terreno peligroso, Miguel. Si ya ves todo esto, debes saber que los sobornos están a la orden del día. No es de ahora». Ahí fue cuando apareció Larisa, una exagente de ventas que había salido de la empresa, con una carpeta de documentos, buscando a Fabiana. «Les dije que volvería. Tengo que llevar esto a las autoridades. Asterio y Benicio no pueden quedar impunes». «¿Qué es todo eso?», pregunté curioso. «Contratos firmados por gente que después dijo que no sabía lo que estaba haciendo. Ancianos, mujeres solitarias, familias enteras que terminaron sin nada». Larisa respiró hondo y se volvió hacia mí. «Tú eres el nuevo, ¿verdad? Ten cuidado. Yo recibí amenazas de personas que ni sé de dónde salieron. Me siguieron en la calle. Esto no es normal». Me mostró papeles de terrenos en Guanajuato, propiedades en el interior de Oaxaca e incluso una gran hacienda en Tabasco, todo a nombre de Alcina, la que aparecía como socia. Larisa añadió: «Descubrí que Alcina nació con problemas graves de salud y siempre ha vivido en tratamiento. Aún así, figura como dueña de la mitad del patrimonio. Parece una heredera fantasma». Contó que ex empleados que visitaron esa hacienda en Tabasco decían que Alcina se quedaba en un cuarto aislado, con velas y símbolos extraños en las paredes, prohibido acercarse. Unos creían que era un culto, otros decían que solo era superstición, pero a todos se les ponía la piel de gallina. Cuando Larisa se fue, Fabiana se acercó y me habló en voz baja. «Asterio se va a enterar de esto, Miguel, y ellos no perdonan. Si Larisa entrega esos papeles a la policía, aquí puede pasar una desgracia. Tú no sabes de lo que son capaces». A partir de entonces mis días fueron pura tensión. Me preguntaba si debía renunciar, pero necesitaba el sueldo. Traté de mantenerme discreto, lejos de cualquier información comprometedora. Sin embargo, la vida me lanzó de cabeza al ojo del huracán. Unos meses después, ocurrió una muerte sospechosa en uno de los edificios más antiguos de la empresa, allá en el interior de Jalisco. La víctima era una joven que vivía sola. El portero dijo haber escuchado gritos la noche de su muerte. Llamó a la policía, pero cuando llegaron, solo encontraron a la chica sin vida en el baño, con un fuerte golpe en la cabeza.
No había señales de forcejeo ni de pelea. Dicen que Benicio fue visto en la zona esa semana, pero él lo negó y no se comprobó nada. Entonces la secretaria Elisete me buscó fuera de horario. Miguel, supongo que ya notaste que no formo parte de este grupito. Llevo más de 10 años aquí y he visto cosas que dan pesadillas. Asterio y Benicio hacen lo que quieren, y esa tal querencia, sea quien sea, es el principio de todo este terror. Miró a su alrededor. Dicen que ella se enriqueció desde joven, engañando a ancianos sin familia, quedándose con propiedades y revendiendo. Incluso hubo sospechas de muertes no aclaradas, pero nunca se prueba nada. Le pregunté más y ella me contó algo siniestro. Cuando Querencia era joven, al parecer se involucró con un curandero en Chiapas. Mediante rituales, descubría dónde escondían las familias sus joyas o dinero enterrado. Luego compraba los terrenos, a veces de forma legal pero con mucha manipulación y cuentan brujería. Así prosperó. Después enseñó lo mismo a Asterio. Así crecieron. Luego nació Benicio, que heredó esa misma frialdad, y después Alcina, de quien dicen que es fruto de una relación incestuosa entre madre e hijo. Pero es tan repugnante que nadie habla de eso abiertamente. Entonces Querencia es madre de Asterio y Alcina sería hija de los dos, pregunté estremeciéndome. Hay gente que jura que sí, y lo peor, muchos creen que el espíritu de Querencia está en Alcina, como si fueran la misma persona. Algo de gente que cree en brujería pesada, no sé. Se me heló la sangre, sonaba como una película de terror, pero las piezas coincidían, contratos extraños, muertes, desapariciones, los mismos nombres repetidos. Todo encajaba en una trama escalofriante. El tiempo pasó y yo intentaba volverme invisible. Algunos compañeros desaparecían sin explicación. A unos los despedían, otros renunciaban de repente. Fabiana, por ejemplo, desapareció de la oficina. Pregunté por ella y dijeron que estaba de baja médica. Días después, oí que había tenido un accidente, pero nadie explicaba nada en concreto. Cada vez que preguntaba, solo me respondían con evasivas. Una noche me quedé hasta tarde para terminar unos reportes. El piso ya estaba vacío, solo quedábamos el guardia de la recepción y un chico de TI. De pronto, escuché un murmullo en el pasillo, como si varias personas hablaran en voz baja. Fui a ver qué pasaba. Noté que venía de una sala de reuniones, cuya puerta estaba entreabierta y con una luz de velas parpadeando dentro. Se me puso la piel de gallina. Volví corriendo. Apagué mi computadora y salí sin querer saber más. Bajé, y el guardia me miró de reojo, pero no dijo nada. Al día siguiente Elisete me llamó. Ayer estabas aquí, ¿no? Sí, pero me fui temprano. Mentí sin saber que era mejor. Ya veo. Ten cuidado. Hubo una reunión de emergencia. Bajó la mirada. Cuando eso pasa, se quedan el señor Asterio y algunos directivos antiguos, con la puerta cerrada. Luego apagan las luces y el portero solo encuentra velas, restos de algo quemado. Nadie comenta nada. Pensé que era hora de largarme de ahí, pero no tenía otro trabajo asegurado. Seguí enviando mi currículum en secreto. El ambiente empeoró cuando aparecieron más denuncias contra Asterio y Benicio por explotación de chicas que vivían en inmuebles de la empresa. Me pidieron revisar documentos que probaran su inocencia, o sea, buscar cualquier vacío en las denuncias. Me sentí fatal participando en eso. Mientras revisaba los papeles, noté gastos médicos altísimos a nombre de Alcina Gómez. Cada mes, la empresa pagaba, a veces triplicando el monto. Era como si siempre tuvieran que atender emergencias de salud. Entonces conocí a Marcela, abogada que llevaba años en la firma. Un día me preguntó, ¿sabes lo que es la transmigración de alma? He oído algo, ¿por qué? Dicen que es lo que pasa aquí. Creen que la señora Querencia es una especie de sacerdotisa de un culto antiguo y que renació en su propia hija, Alcina. Pero les salió mal, por eso la chica nació con problemas graves. Están intentando arreglarlo con rituales.
Y para eso sacrificarían personas. Se me revolvió el estómago. Estaba tan horrorizado que casi no pude responder. Marcela continuó. Eso explicaría las desapariciones de varias chicas, los asesinatos sin resolver, los suicidios sospechosos. No digo que yo crea todo al 100%, pero se rumorea desde hace mucho. Parece una locura, pero ya no sé. Logré balbucear, sintiendo las manos sudorosas. Pocos días después me enviaron a un edificio de la empresa en Ciudad de México para revisar la documentación de compra-venta. Al llegar, los vecinos decían que el lugar estaba embrujado, que oían gritos por la noche, arañazos, y aparecían pájaros muertos en el patio. Una inquilina me contó. Vi al propio Benicio entrando de madrugada. Subió hasta la azotea y se quedó ahí, como esperando algo. Luego escuché un ruido de caída. Cuando fui a ver, no había nadie. Me dio miedo llamar a la policía y que pensaran que estoy loca. Regresé a Guadalajara con la sensación de que no aguantaría más. Pasé noches teniendo pesadillas con pasillos oscuros, susurros y ojos que me vigilaban. Despertaba a medianoche empapado en sudor. Mi liberación llegó cuando conseguí otro empleo en otra ciudad, en una empresa de logística. Renuncié sin dudarlo. Temía recibir represalias, pero casi no me preguntaron nada. Solo tomé mis cosas y me largué, prometiéndome no volver a acercarme a esa gente. Después, supe por otras fuentes que Asterio vendió parte de la empresa a un grupo extranjero, pero sigue siendo dueño de muchos edificios antiguos y valiosos. Benicio desapareció, se fue al sureste, dicen que para escapar de una investigación. Alcina sigue figurando como socia en varias filiales, recibiendo sumas de dinero. Dicen que vive en una clínica privada, pero nadie sabe dónde. Las muertes de chicas jóvenes en edificios antes ligados a la empresa no han cesado del todo. De vez en cuando salen noticias de accidentes sin explicación. Casi no aparece nada en la tele o internet, pero corren relatos macabros. A veces me preguntan si creo que todo es leyenda o superstición, y no sé qué responder. Vi demasiadas cosas como para achacarlo a simples coincidencias. Esos contratos extraños, muertes, desapariciones y ese aire tenebroso que rodeaba a Asterio es algo más que falta de ética. Hasta hoy, cuando escucho un trueno distante o siento un viento helado que entra por la ventana, recuerdo los pasillos de aquel edificio, los papeles que firmábamos sin preguntar y, sobre todo, la mirada fría de Benicio. Me recorre un escalofrío, como si parte de esa historia aún viviera en mí. Lo más aterrador es saber que esa familia, con su tradición de manipular, enriquecerse y quizá recurrir a rituales oscuros, no fue derribada. Solo se adaptó, buscando nuevas oportunidades, nuevos lugares, quién sabe, nuevas víctimas. Me descubro pensando en los próximos jóvenes, desesperados por un empleo, que pueden caer en el mismo laberinto en el que caí yo. Por eso decidí contarlo todo, esperando que algún día alguien investigue a fondo y evite que se repitan estas tragedias. Pero reconozco que, después de todo lo que viví, aún temo que lo que ellos hacen sea mucho más de lo que podemos explicar con la lógica. Me llamo Pablo y tengo 27 años. Soy de la Ciudad de México, pero mi familia siempre ha tenido la costumbre de reunir a todos en fechas especiales allá en el interior de Michoacán, donde viven mis abuelos. Hace poco pasamos por una experiencia difícil de explicar. En serio, no suelo contarla mucho porque hasta hoy siento un nudo en el pecho cada vez que la recuerdo. Pero la voy a compartir aquí. Créalo quien quiera. Este último año, mi mamá, Edina, decidió que pasaríamos una temporada más larga en la casa de mis abuelos, doña Lucía y don Gerardo. Está en una región apartada del interior de Michoacán, a más de 30 kilómetros de la ciudad más cercana. Yo vivo en la Ciudad de México
y hacía siglos que no pasábamos más de un fin de semana allá. La casa de mis abuelos es grande, algo aislada, pero a mí y a mi hermano Fabricio, de 16 años, siempre nos ha gustado la tranquilidad, aunque no convivamos tanto con el resto de la familia. «Volveremos antes de que empiecen tus clases», me dijo mi mamá, al verme acomodar mis libros de la universidad. «Prometo no interrumpir tu tiempo de estudio». Pensé que estaría bien. Para mí incluso sería bueno relajarme y aprovechar el ambiente tranquilo para poner mis lecturas al día. Llegamos un sábado por la tarde y mis abuelos estaban felices. Prepararon el cuarto de huéspedes con sábanas limpias y me ofrecieron un café de olla calientito en cuanto llegamos. «Qué gusto verlos por aquí», exclamó doña Lucía sirviendo pan de elote y gorditas de queso. «Deberían venir más seguido. A mí y a Fabricio realmente nos gusta la paz que se siente en ese lugar. Solo me pareció extraño que en las últimas semanas mis abuelos nos hubieran llamado con frecuencia, invitándonos a quedarnos varios días. Parecía que algo les preocupaba, pero nadie decía exactamente qué. El primer día transcurrió con normalidad. La noche pasó sin nada raro. Pero al día siguiente noté que Fabricio estaba algo decaído durante el desayuno. «¿Dormiste bien, chico?», le pregunté. «Creí escuchar algo en el pasillo», respondió, revolviendo su taza con desgana. Cuando me levanté a ver, no había nada. No le dimos importancia. Concluimos que podía ser el viento o algún mueble viejo, porque hace frío allá, y la casa está llena de vigas de madera que crujen por la noche. Más tarde fui a buscar mi chaqueta, esa que juraba haber dejado sobre el sillón del cuarto, pero no la encontré. Volví al pasillo y le pregunté a Fabricio si la había visto. «Ni la toqué», se quejó harto de mis preguntas. «Busqué por todas partes, nada. Lo dejé así porque no era urgente». Mi mamá estaba en la cocina ayudando a mi abuela con el almuerzo y nadie supo decirme a dónde fue a parar la chaqueta. Esa tarde fuimos a visitar una cascada cercana. El paisaje era hermoso y don Gerardo nos contó varias historias de cuando compraron el terreno. Nos quedamos allí casi hasta la puesta del sol y luego regresamos. Al llegar a mi cuarto vi la ventana abierta, aunque yo la había dejado cerrada en la mañana. Al principio pensé que mi abuela la había abierto para ventilar, pero cuando entré, me encontré con mis libros tirados por el suelo y mis hojas de apuntes revueltas, como si alguien hubiera estado husmeando sin cuidado. ¿Estaban buscando algo? Llamé a mi mamá y a mi abuelo, un poco molesto. Los dos fueron a ver y enseguida apareció doña Lucía. «Nadie tocó nada», dijo mi abuelo tan sorprendido como yo. «Ni yo ni tu abuela entramos. No faltaba nada valioso, solo seguía desaparecida la chaqueta». Entonces recordé lo que Fabricio había dicho sobre los ruidos extraños. ¿Quién o qué estaba haciendo de las suyas? Hablamos de ello en la cena, pero llegamos a la conclusión de que podía ser alguna broma o simplemente desorden nuestro. Aún así, decidí estar más alerta. Esperé a que todos se durmieran y me quedé un rato leyendo con una linterna, sentado en la cama. Como a las 2 de la mañana, empecé a dormitar. Estaba a punto de apagar la luz cuando escuché un ruido muy suave, como si algo corriera por el pasillo. Me levanté con cuidado. Hacía frío y yo solo llevaba camiseta, pero junté valor y me asomé. El pasillo estaba casi a oscuras, iluminado apenas por la lámpara que mi abuela dejaba sobre una mesita. Entonces, juro que oí un sonido parecido a risitas ahogadas. Se me heló la espalda. Pensé que quizá era Fabricio, pero no sonaba como él. «¿Quién anda ahí?», susurré sin avanzar. Nadie respondió. Volví al cuarto y cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía en casa de mis abuelos, y me acosté. Pero tardé más de 1 hora en conciliar el sueño. En serio, tenía el corazón acelerado. Al día siguiente, temprano, encontré a Fabricio afuera, sentado cerca de un árbol que estaba en el centro del patio, donde mi abuela tiene su huerto. Miraba fijamente la pared del fondo, como buscando algo. «¿Lo oíste de nuevo?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. Él asintió.
Ruidos extraños, a medianoche. Parecía que alguien intentaba abrir la puerta del cuarto, dijo con voz tensa. Pero pensé que era una tontería despertarlos a todos. Le conté lo que me había pasado, incluyendo las risitas. Abrió los ojos sorprendido, aunque no tanto como esperaba. Estábamos seguros de que no era nuestra imaginación. Decidimos contárselo a mi mamá. No le dio mucha importancia. Están sugestionados. Se la pasan leyendo historias de terror y ven fantasmas en cualquier ruido, comentó. Entonces hablamos con doña Lucía. Solo nos pidió que rezáramos antes de dormir. Empecé a pensar que sucedía algo que no querían admitir. Pero yo no tenía pruebas, solo esa sensación de que algo raro rondaba la casa. Esa noche, Fabricio insistió en dormir en mi cuarto, aunque había otro disponible. Estaba aterrado. A medianoche, me despertó un empujón en la cama. Miré a un lado y lo vi sentado, pálido, mirando fijamente la puerta. ¿Qué pasó?, le pregunté. Vi a alguien ahí, murmuró casi en susurro. Parecía un niño, muy pequeño. Salté de la cama, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Fui hasta el fondo, encendí la luz, revisé los cuartos. Nada. No me enojé con él porque yo también sospechaba que algo extraño se paseaba por allí. En la mañana se lo contamos a mis abuelos. Solo dijeron, debe de ser algún animal que entró a la casa. Un tlacuache, un zorrillo, no sé. Era raro confundir risitas con ruidos de animales, pero no teníamos otra teoría. Intenté comprar trampas en la tiendita local, pero no encontré nada útil. Así que decidí mantener las puertas y ventanas bien cerradas. Unos días después, cuando la casa estaba silenciosa, mi mamá y mis abuelos habían salido a comprar provisiones, me quedé en el cuarto terminando trabajos de la universidad. Fabricio andaba afuera jugando con el balón. Hacía calor, así que dejé la ventana abierta. En un momento, sentí un silencio muy extraño y la sensación de que alguien me observaba. De pronto, las hojas de mi cuaderno salieron volando por toda la habitación, como si hubiera pasado una ráfaga de viento fuerte. Pero el aire que entraba no daba directamente ahí. Me quedé paralizado unos segundos. Cuando reuní valor para moverme, noté una marca extraña en la pared, debajo del alféizar de la ventana, como la mano de un niño hecha con polvo y suciedad. Pasé el dedo y la mancha se deshizo. ¿Qué demonios es esto?, murmuré para mí. Bajé corriendo y llamé a Fabricio. Me aseguró que no había entrado a la casa. Decidimos buscar alguna prueba concreta de esas cosas que estaban pasando, pero solo terminamos más confundidos. Al anochecer, cuando mis abuelos regresaron con muchas compras, mientras descargábamos el coche, Fabricio me dio un codazo y señaló hacia el otro lado del patio. Cerca de la cerca, había un hoyo cubierto con hojas y tejas viejas. No recordábamos que estuviera ahí antes. Parecía recién cavado. No lo tocamos, pero nos mantuvimos pendientes hasta que oscureció. Durante la cena, saqué el tema. ¿Ustedes hicieron un hoyo cerca de la cerca?, pregunté. No, hijo, respondió mi abuelo sorprendido. Debe de ser un animal otra vez, tal vez un armadillo, intentó calmar doña Lucía. Después de cenar quisimos inspeccionar con una linterna, pero mis abuelos prefirieron que lo dejáramos para otro momento. Dijeron que era mejor descansar. Subí a mi cuarto, pero no lograba relajarme. Me daba vueltas en la cama sin parar. Empezó a llover y entre el golpeteo en el tejado, escuché de nuevo pasos ligeros en el pasillo. Esta vez tuve la impresión de que algo arañaba la puerta. Me acerqué, sin encender la luz, y espiando por la rendija de abajo, alcancé a ver sombras que parecían pies pequeños corriendo de un lado a otro. Se me aceleró el corazón. Pensé en abrir la puerta de golpe, pero me temblaban las manos y no lo hice. Casi no dormí. Por la mañana me encontré con una escena muy rara. Uno de mis tenis que había dejado junto a la puerta apareció tirado en medio del pasillo, empapado y lleno de lodo, como si alguien lo hubiera usado afuera. ¿Quién está jugando conmigo?, grité, llamando a mi mamá y a mi hermano.
Ellos lo negaron todo y mis abuelos también. Me enfurecí tanto que dije que quería irme. Mi mamá no estuvo de acuerdo. Todavía quería quedarse hasta el fin de semana. Pero Fabricio movió la cabeza diciendo que prefería irnos cuanto antes. Finalmente, casi al anochecer del día siguiente, fuimos a revisar el hoyo. Quitamos las hojas y tejas y encontramos un costal de tela viejo que olía a humedad. Mi abuelo lo abrió y volcó el contenido. Era un muñeco todo remendado con pedazos de tela manchado con algo oscuro. Tenía 2 botones como ojos y un mechón de lana a modo de cabello. Me dio escalofríos de solo mirarlo. Parecía un juguete antiguo, pero me producía una sensación muy inquietante. Fabricio iluminó el muñeco con la linterna y justo en ese momento escuchamos de nuevo esas risitas ahogadas, esta vez en algún lugar del patio. Mi abuelo se asustó tanto que lo soltó de inmediato. «¿Qué demonios es esto?», gritó temblando. Nadie supo responder. Yo rompí el silencio. «Será mejor sacar esto de aquí, desháganse de él». Pero ya estaba oscureciendo y nadie quiso conducir a ningún sitio para tirar el muñeco. Así que lo devolvimos al hoyo y lo tapamos de nuevo. Esa noche dormí pésimo, desde luego. Cualquier ruido, ya fuera una teja crujiendo o una rama rozando la ventana, me hacía saltar de la cama. Al día siguiente cumplí lo que me había prometido a mí mismo. Me levanté antes que todos, hice mi maleta y dije que no soportaba quedarme más. Fabricio se unió a mí y después de mucha discusión, mi mamá cedió. Dijo que adelantaríamos el regreso. Mis abuelos no insistieron. Parecían tan cansados como nosotros, tal vez sin entender o sin querer hablar de lo que pasaba allí. Volvimos a la Ciudad de México esa misma mañana. El ambiente en el auto estaba tenso. Casi no hablamos. A la semana siguiente, doña Lucía llamó para decirnos que habían rellenado con cemento toda la parte donde estaba el hoyo. Al parecer, desde entonces no ha ocurrido nada raro. Aún así, me recorre un escalofrío cada vez que recuerdo esas risitas y esos pasitos en el pasillo. Fabricio también dice que no quiere volver a dormir allá en mucho tiempo. Tal vez estoy exagerando, no lo sé. Solo sé que nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.